lo que Dios nos ha ido dando, lo que Dios ha ido siendo, es tiempo de nosotros activa, agresivamente promocionarlo. Activa constantemente anunciarlo. No porque lo pida el pastor, es porque cuando el Señor dijo, y por todo el mundo, el Señor sabía que el evangelio iba a ser presentado en diferentes enfoques a través de diferentes congregaciones regadas alrededor del planeta. Significa que el poderoso evangelio, que es uno y es el mismo, pero cuando se enfoca de una manera que llega a personas que tienen unas necesidades específicas, como las tuvimos nosotros, somos nosotros ahora los responsables de anunciar este mensaje con este enfoque del evangelio que le costó la sangre a Cristo a todo el que vemos en el camino. ¿Qué el Señor va a hacer? Él solo lo va a hacer. Nuestro trabajo es obedecerle. ¿Sabe que usted fue llamado a ser ministro, embajador, siervo, proclamador, anunciador del ministerio de la reconciliación? Dijo el apóstol Pablo. Es tiempo de nosotros restaurar nuestra comunidad. Es tiempo de nosotros activamente restaurar dentro de la localidad de la iglesia. Es tiempo de nosotros restaurar nuestro entendimiento a los planes de Dios para con nosotros. Van 5 años. No es mucho tiempo. Pero esos primeros 5 años son y fueron críticos en esta iglesia. No se le daba expectativa de vida. Desde los comienzos, esta iglesia siempre ha tenido el reto, dentro de los muchos que ha tenido, de poder ser conocida a la magnitud y a la amplitud que quisieran. No es por la localización, no es porque no se promueva, es que el Señor es quien ha ido añadiendo, trayendo, insertando a aquellos que se congregan y son parte de este ministerio y de esta iglesia aquí local. Cuando esta iglesia comenzó, donde nosotros estábamos, no había ni un letrero. Mucha gente me decía, yo no encuentro este lugar por el GPS. Y la gente llegaba. Y la gente que llegó todavía está aquí. Cuando uno ora al Señor y uno dice, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Uno como pastor se pregunta tantas cosas a veces. Y Señor, ¿por qué tiene más alcance que habrá un establecimiento nuevo de licor y no la iglesia? Son preguntas que me hago. Ese establecimiento se anuncia para el mundo, pero hay algo particular y especial con esta congregación. Aquí va a llegar la gente que Dios tiene destinada y preparada para que lleguen. Y se me ha hecho difícil aceptarlo, porque el deseo y el anhelo de todo el mundo es ver todo, ¿verdad? Como quizá uno anhela. Y es el anhelo del Señor,
Pero lo que Dios ha dado a Casa del Alfarero es un mensaje sanador y restaurador. Que el proceso toma tiempo. Ve, cuando Dios me trae a Alabama, nosotros veníamos de un momento bien difícil, donde se nos habían dividido una iglesia. Y las iglesias se dividen, pero fue cómo se hizo y quién lo hizo, o quiénes lo hicieron. Y fue un momento bien difícil. Yo sé que ustedes han oído esto y no lo voy a aburrir con esto. Simplemente lo quiero mencionar brevemente para seguir. Cuando Dios impone esta visión, es una visión restauradora que comenzó conmigo, en mi casa, en mi hogar. Todo se fue afectando a causa de aquello. La depresión tocó la puerta de casa. En casa se comenzó a hablar de divorcio. En casa se comenzó a hablar de tantas cosas. Porque el ministerio fue dividido. La iglesia fue dividida. Cuando Dios te llama y tú tienes un sentido de pertenencia de algo que Dios te confía, y el enemigo lo toca y lo daña, a ti eso te tiene que doler en el tuétano del hueso, en lo profundo del alma. Es como si te tocaran un hijo, o cuidado sin más. Es una experiencia que solo el que la ha vivido puede hablar o puede entenderme. Es algo difícil, pero duro. Pero Dios no da pruebas que uno no pueda resistir. Y aquello fue Dios preparando dentro del proceso mi corazón para depositar lo que depositó. Y hoy estamos viendo el fruto. Si Dios no me pasa por la escuela de la aflicción, jamás hubiera podido entender a unos niveles el ministerio de la restauración. Y es donde comenzamos a trabajar con situaciones delicadas, sensibles, difíciles, que se estaba en Cristo, nos gozábamos en Cristo, le servíamos al Señor, ministrábamos al Señor, pero estaban dentro y no encontrábamos respuesta dentro de la iglesia. Hasta que Dios nos trae a Casa del Alfarero. Por eso nuestro entendimiento tiene que restaurarse. Por eso nuestra actitud ante la soberana voluntad de Dios va a ser restaurada y se tiene que restaurar. Es tiempo de restaurar nuestra óptica, la manera de mirar hacia los ministerios y los llamados que Dios nos ha dado. Todos nosotros, los que estamos aquí, todos tenemos talentos y dones. Hay gente aquí sentada con llamados de Dios. Están esperando. Pero no pueden negar que día a día, noche a noche, momento a momento, de alguna manera, el espíritu les inquieta. Pero no saben cómo hacerlo quizás, o tienen temores, o tienen cosas que lo cohíben, cosas que no les deja. Se acabó el tiempo de nosotros estar aguantando eso. Es tiempo de nosotros restaurar. Es tiempo de que todo eso aflore. Es tiempo de que nosotros podamos ver los ministerios de la iglesia diferentes. Muchas veces venimos con una formación de que un ministerio es meramente un grupo que atiende necesidades de X grupo. Amado hermano, sí se compone de grupo, sí se trabaja siempre con gente, siempre vamos a trabajar con gente y para la gente. Trabajamos con el Señor, para el Señor y en el Señor, pero para la gente y con la gente. Porque aún nosotros estemos detrás de un escritorio, si estamos haciendo un trabajo en la obra de Dios es para alguien que se va a beneficiar. Si nosotros estamos detrás de lo que sea en unas áreas administrativas, en unas áreas de computación, lo que se está haciendo como en ministerio es para la gente. Quizá tú no estás con gente, pero es para la gente. De todos modos, el objetivo es el mismo. Y nosotros no podemos mirar ya a estar en 5 años los ministerios como un grupo, como algo que
que tiene esta estructura y esta estructura va a tener. Si usted mira a su alrededor, las cosas han ido cambiando. Si usted mira a su alrededor, las necesidades de los seres humanos son diferentes. Si usted mira a su alrededor, la óptica del mundo a ver la iglesia es diferente. La gente del mundo no ve la iglesia en el 2015 como la veía en los 1970, en el 1980. La óptica ha ido cambiando. Pero la iglesia tiene que ir también expandiendo la óptica. Muchos han caído en la tentación de vender el evangelio por otras cosas. Unos han caído en la tentación de diluirlo por obtener otras cosas. Por tener lo que se llama alcance o popularidad o renombre o la iglesia llena. Cuando se cae en esa tentación, se va a obtener el resultado esperado. Porque se tiene que acomodar a lo que la gente va a responder. Pero esa no es la respuesta que Dios busca. Esa no es la respuesta que Dios busca en el hombre, bíblicamente hablando. La respuesta que Dios busca en el hombre, bíblicamente hablando, es la respuesta a un llamamiento eficaz que hace el Espíritu Santo al corazón de aquel que ha sido escogido para ser salvo desde antes de la fundación del mundo. Nuestro reto como iglesia es propagar el evangelio para que el evangelio llegue a ese corazón y esa persona responda a ese llamado. No es una respuesta hecha, no es una respuesta elaborada, es una respuesta que solamente ocurre cuando el que tiene oído oye lo que el Espíritu dice. Es una respuesta que solo va a responder aquel que oyó ese llamado en ese momento. Como usted y yo lo escuchamos un día, donde fue irresistible. Y por eso estamos aquí. El enemigo de las almas tienta de esa manera para que el evangelio salga diluido, pero también ataca de otra manera. Ataca adentro, tratando de diluir el efecto del evangelio. Tratando de diluir entre aquellos que estamos rodeados del evangelio. Somos los que lo respiramos, nos movemos, lo ejecutamos, lo vivimos día a día. Se va diluyendo. Usa la monotonía, usa el desaliento, usa el desviarnos la vista, usa el desviarnos el corazón, usa el traernos comezón al oído. Usa tantas cosas que lo que busca es que se diluya adentro y obviamente va a salir sin fuerza para afuera. Por eso estos primeros 5 años han sido críticos y han sido años de establecer fundamento, fundación, poco a poco, lentamente, pero efectivamente. Que quizá no se pueda cuantificar en números, que quizá no se pueda evidenciar con jugosas cuentas de banco, pero el crecimiento es constante. El que llega no se va igual, y no es emocionado que se va, y no es con un sueño vendido en el corazón, y no es con una ilusión pasajera, y no es con algo que le vendieron, algo que le gustó, porque le gustó como se oyó. Sale con convicción, sale pensando, sale meditando, sale tocado, sale influenciado, sale impactado por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Sale o para comprometerse a un cambio, o dice no pertenezco ahí. Cualquiera que oye esto dirá, pero pastor, esa no debe ser la visión. Esa no debe ser la visión para aquellos que diluyen esto. Pero ese es el objetivo de la Biblia. Lo que Cristo enseñó, o hacía crujir dientes,
o derretía corazones. No había nada más. Las multitudes fluctuaban. A veces estaba con mucho, a veces estaba con poco y a veces estaba solo. El evangelio es así, el verdadero. El comercializado no. Procura mantener niveles en cosas. Le da énfasis a eso. Y dando énfasis a una cosa, se deja la otra. Y la que se deja es la esencial. La que se deja es a lo que fuimos llamados. La que se abandona es a lo que nos van a pedir cuentas. No nos van a pedir cuentas qué métodos utilizamos para cuantificar cosas. Eso es bueno. Nos van a pedir cuenta con qué hiciste con el evangelio que te delegué. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el don que te confié y te regalé? ¿Te ocupaste en tu salvación con temor y temblor? ¿O la iglesia se volvió yendo, convirtiendo en nuestros corazones y mentes y manera de verla en otra cosa? Es tiempo de restaurar, me dijo el Señor. Si usted no está recibiendo esto como que está bajando el cielo, ¿qué va a usar Dios para restaurar? Ya le he hablado de eso. Cuando en el versículo 1 usa la expresión fuerte ciudad, dice se va a cantar este cántico. Es tiempo, en aquel tiempo dice, y diremos una fuerte ciudad. Este versículo significa aquí que para la restauración se necesita la verdad y la fortaleza del evangelio. Es el evangelio lo que Dios va a usar para restaurar. Le he hablado de qué evangelio es. Le he hablado de el enfoque del evangelio de Cristo, de acuerdo a la Biblia. La verdad del evangelio es toda poderosa, porque el evangelio es palabra de Dios y salió de la boca de Dios. El evangelio es la buena noticia de salvación que Dios diseñó, decretó y ejecutó. Es todo poderoso porque sale de Dios mismo. No hay nada que Dios no pueda hacer con el evangelio. Mire, el evangelio a nosotros nos salvó. El evangelio a nosotros nos libertó. El evangelio a nosotros nos sanó. El evangelio a nosotros nos dignificó. El evangelio a nosotros nos levantó. El evangelio a nosotros nos ha dado provisión aún en las caídas estando en Cristo. El evangelio es quien nos fortalece en las debilidades. El evangelio es el que te levanta los pies por la mañana y te dobla las rodillas a orar. Es el poder de Dios usando la palabra del evangelio. En el evangelio, en esto que Pablo llamó la locura de mi alma, alaba a Dios, la locura del evangelio. Lo encerró todo. El evangelio es el plan de Dios dado al hombre de salvación. El evangelio y la verdad de él nos ha dado la autoridad para poder restaurar y ser restaurado. Cristo dijo en Mateo 10:1 que llamando a sus 12 les dio autoridad. Les dio autoridad, los llamó a 12. Los llamó a 12. Los matemáticos de este día dirían, ¿y por qué no lo hizo cuando habían 5,000? Y en vez de darles autoridad, le dio panes y peces. Esa es la óptica del evangelio de ahora. Eso es lo que nos quieren acomodar. Y le decimos amén, porque es verdad. En el sermón del monte él dio panes y peces. Ay, Dios mío, yo no había visto eso. Pastor, estamos mal. Aquí lo que queda son panes y peces. Mira, el Señor lo hizo y sobró.